la inteligencia artificial es chingoncísima, puede hacer maravillas, pero solamente si el piloto es la persona adecuada, o sea, quien lo maneja es la persona adecuada. En el caso de, pues, nuestros audios, yo estoy seguro que no podría arreglar los audios, o al menos sin experiencia arreglar los audios como lo hace Breeze, que tiene a su mano esta herramienta. ¿Tú cómo ves esta onda? ¿Crees que llega un punto donde la AI no necesite tanto un piloto como lo está haciendo ahora? Pues sí, mira, yo he tenido, por ejemplo, conversaciones profundas con el ChatGPT, o sea, cuando empezó a salir, empezó a hablar, y yo una de las premisas que, o sea, cuando empezamos o sea, pues, empecé una plática y empezamos a debatir, y me dio la razón hasta el final, después de como de 2 horas, fue el punto de que al final están creados, o la IA está creada por un país que tiene una restricción cultural, una restricción filosófica, una restricción religiosa. Y tú, por ejemplo, a la hora de que tú platicas con ChatGPT, o sea, está orientada al occidente. O sea, porque al final del día está diseñada por un país, o sea, digo, por Estados Unidos. Entonces, tiene una narrativa hasta cierto punto, alineada al tema del consumo, inclusive de la IA, porque cuando haces preguntas crudas de la IA, siempre trata de justificarse. Entonces, nunca te da una verdad absoluta. Y al final de todo, que estuvo haciendo preguntas tras pregunta tras pregunta, y me contestaba, y le contestaba, y le contestaba, y le preguntaba, me dio la razón. Y le hice una encuesta al güey, y de acuerdo a todo esto que hemos platicado, o sea, ¿tú cómo me sobrevaluarías, mi inteligencia de acuerdo a tus preguntas? Entonces, me sacaba como un 9.5 de un análisis muy crítico, y para que ellos pudieran, bueno, para que la IA pudiera reforzar y refutar, en un futuro, ese tipo de cuestionamientos, porque al final sí me dio la razón. O sea, me dijo que, o sea, sí tienes razón. O sea, me dio la razón de una manera en donde no te va a dar una verdad imparcial 100% ni absoluta. Ok. Claro. Creo que este tema tiene mucho que ver con que, y fíjate que justamente el tema de la pregunta también es hasta qué punto justamente la IA, o sea, como el trasfondo de esto con lo que empezamos a hablar es hasta qué punto la inteligencia artificial necesita del humano. Y como dices que está delimitado por justamente la cultura de Occidente, los que lo crearon y demás, al final de cuentas, imagínense que todo lo que creamos de aquí a 10 años está influenciado un 80% por inteligencia artificial. Cuando se tenga que reactualizar los modelos y volver a entrenar, ¿con qué se va a entrenar? Con el 80% de cosas que ya existían. ¿Sí me explico? O sea, si el humano no empieza a generar cosas originales, cosas nuevas, la IA va a volverse a entrenar con cosas redundantes que ya existen. ¿Sí tiene sentido? Eso es como una especie de cuestionamiento que tengo yo, pero no sé, o sea, Yo creo que al final del día, o sea, la inteligencia artificial es una base de datos en tiempo real de la situación geográfica y del pensamiento social mundial, por decirlo así. Pero o sea, se alimenta de las ideas. O sea, si tú, por ejemplo, hablas con la IA de cuáles son sus puntos, críticos, o sea, la IA no te genera una idea, original, sino que y digo, y al final del día está bien, también el ser humano no se avienta una idea, o sea, no de inventa el cero. hilo Y que negro, de la no inventa el mañana hilo se negro. despierte y encuentre algo. Sí, Sin embargo, hay algo bien importante aquí, y eso sí lo quisiera tocar porque también el humano tiene un factor muy, muy como extraordinario, ¿no? Que eso también se basa mucho a veces en cuestiones artísticas, ¿no? De cómo puedes llegar a materializar y expresar lo que tienes en tu cabeza, de alguna forma traer la abstracción a la realidad y tener como, pues eso creo que se puede definir o no, me lo van a corregir como en la creatividad, de idear cosas nuevas en base a lo que tú ya tienes, a tu ujú. contexto, Es pero que la IA no ahí puede. ahí ahí es el punto, o sea, Ese es el debate, yo creo, del o sea, mundo. no, el punto, o sea, el punto, hay 2 puntos. El primer punto es de que, o sea, los seres humanos, lo que la IA no viene a quitarte el trabajo, te viene a expandir tu trabajo. ¿En qué sentido? Y eso es como un avance tecnológico de todo el pasado, o sea, cuando llegaron las máquinas.
para el tema industrial. O sea, lo que quitaron fue hacer trabajos pesados. Si tenías una máquina que trabajaba 24/7 y podías producir más a un bajo costo. Y eso le beneficia a todo el mundo porque tienes productos buenos a bajo precio. O sea, ya no es como en el caso de algunos arquitectos que todavía no, o sea, te contratan porque tienes un estilo, o sea, algunas cosas así. Todavía algunos trabajos como los artistas que hacen unos cuadros así, o sea, todavía ese tipo de talentos son muy puntuales y muy específicos que algún momento va a llegar y los van a tocar. Ahorita todavía no llega eso, pero básicamente el ser humano va a tener la capacidad para hacer como multitareas, porque va a tener herramientas porque lo puedan desarrollar. Yo soy arquitecto, yo hago música, no soy músico, o sea, me encanta hacer muchas imágenes con la IA, o sea, también, o sea, como parte del proceso arquitectónico con el que yo trabajo, que me quita muchísima chamba, son los primeros conceptos. Yo hago un croquis, que me lo imagino, le tomo una foto, lo desarrollamos en IA y me quita 10 horas de trabajo, por decirlo así. Ya tengo una idea un poco más materializada, que eso me retroalimenta, porque no lo hace, o sea, no es como la clásica, haz unos planitos, o sea, no es así, no le dice a la IA, haz unos planitos, no funciona así, te da una idea un poco más aterrizada de tu idea general. O sea, realmente te quita horas de chamba, o sea, te quita pesos. No creo que llegue a un punto de que sea 100% autónoma, porque siempre hay digo, no me quiero meter, pues no sé mucho al respecto, pero quien hace la programación realmente es el arquitecto de la IA. O sea, y quien tiene ahorita, por ejemplo, el, la programación de ChatGPT, o sea, lo puede mover, ajustar, articular, puede poner restricciones de que no se haga para cosas ilícitas. También lo puede hacer para que la gente pues no haga preguntas y se corte, como yo al principio cuando hice esta conversación de 2 horas, no tenía como que ciertos candados. Entonces pudimos debatir, debatir, ¿verdad? Hasta llegar a un punto o sea, me dijo la verdad. O sea, eso ya no podrías hacerlo ahorita. Ahorita yo lo he intentado y ya no, o sea, no, te desvía la pregunta, o sea, llega un punto en que te desvía la pregunta y te desvía y te desvía. Ajá. Sí hubo un punto, ¿no? De chat que O sea, lo Sí, volví. llega un punto en que sí, lo volví a intentar porque dije, bueno, ahorita ya pasó un poco de tiempo, o sea, ya he vivido más cosas, quiero volver a iniciar eso para hacer un examen y ver cómo me va a calificar. Y no, pues no llegamos ni a los 15 minutos, o sea, se te empieza a desviar preguntas, o la cierra, o sea, ya no es como tan abierta. Sí. Ujú. Entonces, al final del día tiene o sea, va a haber restricciones, ajá, de los mismos programadores. Y regresando, perdón, Ajá, le voy a decir que empezamos desde el medio. Vamos a ir a esa cultura de exceso con Israel Gadú. Estamos con el arquitecto. Por favor, ¿nos se puede introducir a usted mismo? Nos encanta esta pregunta. ¿Nos puede contar usted desde no solamente su trayectoria profesional, sino quién es? O sea, tu historia de vida, dónde nació, cómo llegó hasta este punto, a qué se dedica, y no a qué se dedica de manera superficial, a qué se dedica, cuál es su propósito de vida. Sí, bueno, pues yo soy el arquitecto Antonio López, soy arquitecto, eh, pues una, una vida pues, muy normal. Por normal que sea, ¿dónde nació? ¿Cómo creció? No, ¿Cuál es? nacimos en Cuernavaca, o sea, nací en Cuernavaca, pues igual ahí fuimos a la escuela, a la primaria, las actividades normales de un chico, de un nivel socioeconómico medio. Siempre quise ser arquitecto desde muy temprana la idea, más bien desde muy temprana edad, me sembraron la idea de la arquitectura, ¿Cómo? ¿Por qué desde muy temprano? porque recuerdo que muy pequeño, pero muy pequeño, 4 o 5 años, teníamos un vecino que era arquitecto y me gustaba mucho su casa, o sea, pasamos por su casa y me gustaba mucho, ¿no? Decía: ¿Y a qué se dedica ese señor? No, pues que es arquitecto. Dije: órale, pues qué padre. ¿Y qué hacen los arquitectos? No, pues construyen casas y diseñan y construyen. Pero fue como un poco, vago en ese momento, porque no, o sea, a mí se me quedó la idea de yo quiero ser arquitecto cuando sea grande, pero no investigué más allá en el solo tema. O traías el sea, objetivo, ¿no? no traía el objetivo, pero se quedó. Y había un vecino que era amigo de mi papá, que
Y o sea, yo lo acompañaba y me dijo, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? No, pues quiero ser arquitecto. En serio, se sorprendió porque estaba muy chiquito. Entonces, a partir de ese día, el señor cada que me veía me decía, arquitecto, ¿cómo está? Órale, Arquitecto, claro. ¿cómo está? Entonces, yo creo que ese refuerzo sí me llevó a estudiar arquitectura realmente. O sea, como que esa programación creó una identidad que cuando poco a poco se me fueron dando las oportunidades, me fui metiendo, involucrando poco a poco, hasta que en la preparatoria, pues, muy relajento el asunto, no, o sea, nunca como que tuve una formación muy temprana de arquitectura, hasta que en la universidad ya empecé a conocer a algunos. Tuve un amigo que venía de España y él era más grande, entonces él estuvo estudiando arquitectura en España. Entonces, cuando regresó, estuvo estudiando con nosotros como un semestre. Pero era un cuate que pues, ya estaba más grande, era un cuate que ya había viajado, había estado en Valencia, había estado en Barcelona, en Madrid, había estado en varias ciudades de España y en algunos lugares de Europa. Entonces él traía como que una identidad muy ambiciosa de la arquitectura. Aparte está muy cabrón de la arquitectura que manejan en España, o sea, sí hay como algunos referentes que te pueden Sí, llegar a sí, sí, impactar. sí. Sí hay unos referentes muy importantes, o sea, de España está Santiago Calatrava, Antonio Gaudí, o sea, es por mencionarte algunos, que son los más famosos, pero sí en general, o sea, Barcelona es la ciudad de las artes, o sea, Valencia es una ciudad, o sea, la Universidad de Valencia, bueno, la ciudad de Valencia, gran parte de la universidad tiene una arquitectura futurista impresionante y el ingeniero arquitecto Santiago Calatrava, ha sido de alguna manera mm, patrocinado por la realeza de España. Entonces le han dado muchísimos proyectos y muy ambiciosos realmente. O sea, hay estructuras que son muy monumentales y muy expresivas. Quizás caen en este es un dilema que hay, que caen quizás en el derroche, pero realmente le dan una identidad a su ciudad, que la hacen que la hacen importante, o sea, le hacen o sea, le enriquecen culturalmente. Por ejemplo, perdón, o sea, por ejemplo, hay una historia en el Guggenheim de Bilbao, que es una ciudad que era un puerto pesquero, un puerto que empezó a tener problemas financieros, dejaron de producir, la ciudad estaba deteriorando, ya no había mucho turismo, no había mucho comercio, entonces se reunieron parte de los políticos y dijeron que necesitaban hacer una especie de monumento o hito arquitectónico, se le llama, para jalar el turismo. Entonces necesitaban un edificio, necesitaban un museo que fuera muy expresivo para volver a atraer al turismo. Entonces ocuparon al arquitecto Frank Gehry para hacer el museo. Y este arquitecto es muy futurista, es derrochador en el sentido de que por hacer una forma, no hay un presupuesto con el que a lo mejor todos los arquitectos batallamos, ¿no? De ser un proyecto, no escatiman, exacto. Pero él, esa ha sido su línea y le consigue ganar el proyecto y lo construye y mm, desconozco más o menos los años, tiene unos 30 años, yo creo 25 años, súper futurista el Museo de Bilbao y reactiva la economía de todo Bilbao, o sea, un edificio. Entonces, ¿fue caro? Sí, retornó la inversión a los ciudadanos, pero por mucho, o sea, volvió a poner a Bilbao en el mapa, todo el mundo va a España y o sea, de cajón es Valencia, es Madrid, es Barcelona, es algunas otras ciudades que son de playa y pasas a Bilbao nada más a tomarte la foto en el Guggenheim. Ajá, y eso que todavía no existía el tema como instagrameable. Pero ahora con eso, pues más, o sea, tiene muros curvos de cristal, tiene estructuras que parece que se están cayendo, como muy deconstructivista.
Y al final del día hice un viaje que estuve visitando varias obras. Me interesaba ver esos grandes arquitectos cómo hacían sus construcciones. Porque aquí en México el arquitecto construye. En Europa el arquitecto diseña. Y hay especialistas en construcción. Aquí se mezcla en México. Entonces puedes ser muy buen diseñador, pero si no eres constructor, pues no tienes, digamos que Tanta libertad, dirías. un Chamba, poco de casi. libertad, más que nada chamba y más recursos. Ajá. Perdón, sí, veo muy importante, por ejemplo, el tema de que qué tan caro puedes llegar o qué tanto puede valer, ¿no? Una obra, pues sí, una obra, ¿no? No hablando de una obra de construcción, sino alguna pieza, ya sea una escultura, ¿no? Por ejemplo, como podríamos poner esta estatua de Miguel Ángel, de lo que acabas de describir. Tú eres arquitecto, entonces, a mí me interesa mucho saber, meternos un poquito en tu cabeza. Anteriormente habíamos hablado un poco de que usas mucho la IA. Ujú. En el proceso de diseño, o sea, al momento de tú aterrizar tus ideas, ¿cómo sería el paso a paso de que tú te cae una idea, agarras, usas las herramientas de la IA y lo vas plasmando en tu proceso creativo, que si quieres hacer algún diseño? Pues, mira, básicamente yo traté, vamos a hacer una antesala para contestar tu pregunta. Básicamente, yo traté de indagar de cómo funciona la creatividad para poder desarrollar una creatividad más abundante, ¿no? Entonces, descubrí o empecé a leer que la creatividad en el tema, en cualquier tema, básicamente es las repeticiones y las resoluciones a problemas ya existentes y tu cerebro los almacena en tus recuerdos. Cuando tú visitas, arquitectónicamente lo voy a llevar a este tema. Cuando tú visitas un museo, cuando tú visitas una casa, no convencionales, convencionales y no convencionales. Cuando tú visitas un puente, una fábrica, o sea, cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas a Starbucks, o sea, cuando tú estás constantemente entrando a espacios públicos, cuando vas a una plaza comercial, o sea, todo eso, tú como arquitecto lo tienes que entrenar, pero todo eso se va quedando y se va guardando y se va guardando y se va guardando en tu memoria. Y hay dos tipos de, bueno, todo esto es teórico, que yo lo he utilizado y me ha funcionado. Ok. Entonces, ese es por un tema, y eso es muy importante, porque cuando tú lo habitas, tú puedes ver escalas, puedes ver texturas, puedes ver colores, puedes ver patrones, o sea, puedes ver un sinnúmero de elementos de cómo están ordenados analíticamente, ves cómo están proporcionados y configurados para que te den una respuesta visual expresiva y al mismo tiempo analizas qué es lo que te está llamando la atención del espacio. Eso es por un lado. Por otro lado, no siempre tienes acceso, o sea, cuando estás estudiando quizás, pues a ir a Roma, para ir a Estados Unidos, a Las Vegas, a San Francisco, a California, a Chicago, o sea, a varias partes del mundo. Pues a lo mejor puedes, pues tu localidad. Pero nosotros siempre no estamos, bueno, no bombardeando, pero tenemos libros de arquitectura. Los libros de arquitectura, cuando compras un libro de arquitectura, son 150 hojas, son 100 hojas de fotos y otras 20 de descripciones pequeñas y otras 30 de texto. A mí me encantan esos libros porque son como, no sé, güey, de una casa, como 50 fotos, ¿no? De todos los ángulos posibles y ya y dices, güey, estas texturas, estos muros. De ahí, digamos que también aprendes, porque te nace esta parte que armamos de ver la arquitectura también como con un lente de cámara. ¿En qué sentido? Justamente como estamos ahorita, esto fue diseñado para que así funcionara, que esto fuera un remate visual, estuviéramos aquí y si hubiese una cámara, así funcionara. Ok, tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito, pero digamos que también es como un tema
de ojo fotográfico, que es muy parecido también a cosas que llevan en el cine, cuando hacen las tomas, o sea, de una película, o sea, dicen, aquí se va a ver el protagonista, y vas a tener drama, y la luz, y el sol, y el fondo se va a ver una parte del edificio, y la puerta, o sea, todo eso también me imagino yo que lo tiene que ver entre un arquitecto y un fotógrafo. Entonces, tú esa parte la vas también, se va adhiriendo a tu ADN de arquitecto, o en teoría se debería. Esto que les platico es de experiencia personal. Entonces lo vas guardando, lo vas guardando, lo vas guardando. Entonces ya tienes informaciones visuales, informaciones mm, habitables de los espacios, y después tienes una formación ya de análisis de proyectos. Entonces, empiezas a analizar los planos, cómo funciona, o sea, cómo te lo imaginas. Si tú lo estuvieras diseñando, cómo hubiera sido el trazo, cómo hubiera funcionado. Entonces empiezas a analizarlo ya en un tema un poco más técnico. Y es así como llega toda esa información y la guardas. Ahora, entre más información tú tienes de todo de todos estos espacios, el momento en que tú empiezas a diseñar, lo que hace la creatividad es de que tú te enfrentas a un problema. Cuando tú diseñas una casa es un problema. Es un rompecabezas que tiene limitaciones, sea terreno, sea la pendiente, sea el sol, el asoleamiento, los vecinos, edificios que estén cerca. Entonces empiezas a dibujar, y cuando empiezas a diseñar, empiezas a recordar, algunas eh, construcciones similares, cómo se resolvieron, y tú lo empiezas a añadir a tu proyecto por rompecabezas. Cuando tú ya lo armas todo completo, lo vuelves a configurar ya de acuerdo al estilo y al contexto que tienes a tu alrededor y al presupuesto de tus clientes, obviamente. Literalmente eso es bueno, date porque tengo a ver la reflexión de, ok, Tiene rato que no. es que tengo 3 preguntas, ya con esto son 3, Ujú. 2 preguntas y una reflexión. La primera pregunta que quería hacer es, justamente cuando empezaste a platicar de tu amigo de España, de cómo describía este tipo de referencias, ¿cómo fue el impacto cuando tú personalmente pudiste verlas? Porque nos contaste que después tuviste la oportunidad de visitarlo, ¿no? De tomar esta experiencia. Bueno, si quieres contesta esto y ahorita te hago las otras. Pero a ver, repítame la pregunta, ¿cómo fue? Cuando te platican de estas referencias, platica de tu amigo de España que describe Valencia, Barcelona y otras ciudades, y después cuentas que años después, quiero pensar, no sé cuántos años fueron después, ¿cómo fue la experiencia de tú vivirlo personalmente? O sea, Pues sí, haz de sí cuenta cambia, o que, sea, si alguien ve este tipo de, justamente, sí, claro, de... haz de cuenta. Porque es Es que, necesario también. Y es que literalmente hay turismo alrededor de eso, o sea, se gasta mucho dinero para tú personalmente experimentar eso. El Ver este trip. tipo de... Sí, pero ver este tipo de obras, el turismo arquitectónico, ¿no? ¿Será eso el nombre? pero, haz de cuenta, yo lo manejaría que va en función a las obsesiones de cada persona. O sea, por ejemplo, si tú tienes un futbolista que quiere, un niño que quiere ser futbolista, y lo llevas al Bernabéu, o sea, él se va fascinando, se va a querer regresar. O sea, lo podrá ver en fotos, pero cuando está allá y se baja al paso y lo toca y le da su beso al paso, o sea, ese tipo de cosas son las que te alimentan, pero va en función de lo que te mueve a ti como persona. Como arquitecto, pues haz de cuenta que estoy en una dulcería, o sea, no me quiero Te salir. O encantó. sea, no me quiero salir, sí, no, claro, no quieres ni regresar, no te quieres salir, estás tomando fotos y ves y analizas, y la Sagrada Familia, y los colores, y las gárgolas, ¿A y qué edad analizas las fuiste columnas. por primera vez a ver No, este? pues ya tenía, que fue en el 2015, sí, 10 años. Ujú. La segunda fue algo que mencionó Gadú sobre, bueno, lo que cuentas de Bilbao fue este edificio que construyen y que trae, el retorno de inversión fue gigante. Sí, claro. No, bueno, los dos creo que venimos de un contexto mucho de datos y medir. O sea, Ujú. para mí todo es datos y medir. O sea, si no hay algo que no sea medible, que no puedas, si hay algo que no puedes medir, no puedes predecir. Y para mí yo estoy funcionando por eso. Creo que hay muchísimas cosas que se pueden predecir, exacto, en base a métricas.
La inteligencia artificial es básicamente eso, o sea, nosotros creamos un montón de capas sobre lo que es inteligencia artificial, pero si vamos desde los principios básicos de las matemáticas, que es sobre lo que está construido, es eso. Tomas un montón de cosas, en este caso la IA generativa como ChatGPT, se entrenó con un montón de texto que sabe qué palabra va después de la siguiente en configuración de muchísimos parámetros como el contexto y demás, pero al final de cuentas es predecir matemáticamente. Ajá. ¿Cómo calculas eso en el arte? ¿Cómo calculas eso en cosas como la arquitectura? O sea, porque hay de repente muchos países, o sea, hay países que invierten una barbaridad en la cultura, en la parte artística, pero ¿cómo puedes medir justamente cuánto vale una obra? ¿Cuánto vale invertir en que las personas conozcan más sobre pintura, sobre música? No sé, eso es como que se me hace algo de repente un poquito difícil, pero no por eso, este, más bien que se me hace muy importante. No se Que, demerita, ajá, exacto, importancia, ¿no? exacto, que no porque no se pueda cuantificar no tiene una importancia gigantesca, pero justamente así como yo puedo verlo desde esa perspectiva, pero hay muchas personas que tal vez tengan este mismo eh, background que yo, que piensen todo en términos medibles y demás, y no pueden ver el valor en estas cosas. Yo sé que sí lo hay, porque soy amante también de lo cualitativo, pero Bueno, pero ahí, o sea, ahí es ligeramente subjetivo, pero dentro de la arquitectura todo es medible, o sea, todo es medible, o sea, todo es medible. O sea, y es cuantificable y se lleva a un tema empresarial, o sea, y es un producto. O sea, al final del día tú tienes un producto. Una construcción es un producto terminado. Entonces también entra el proceso eh, um, de diseñar, construir, y es cuantitativo porque mientras lo sigan haciendo, bueno, y cuando lo hagan las máquinas también, o sea, es cuánto tiempo te tardas, cuánto cuesta que la gente, es tiempo y costo laboral. O sea, perdón, cuánto tiempo te tardas, con cuánta gente lo vas a hacer, y tú ahí mismo vas a determinar cuánto te va a costar. Entonces tú tienes que hacer un análisis de precios unitarios. O sea, el truco de la arquitectura, o sea, de una arquitectura que yo peleo un poquito, es el tema de que te va a costar construir lo mismo una casa de 100 metros cuadrados, o sea, si le contratas un buen arquitecto y le va a generar un plus, porque entran muchas cosas de mercadotecnia en el sentido de la plusvalía de una propiedad y de una construcción. ¿En qué sentido? Si tú inviertes X cantidad de dinero, en el caso de Bilbao, para un proyecto en donde tú calculas que va a venir y va a traer un derrame económico para hacerlo y te va a costar, no sé, un ejemplo, 100 millones de dólares, y tú vas a poder recuperar esa cantidad en 5 años y a partir de 5 años después es utilidad, pues entonces es rentable. Entonces sí es medible. O sea, no, aquí ahorita no hay, salvo Santiago Calatrava, o sea, cuando tienes un mecenas, o sea, que tiene dinero y sobra, o sea, puedes embellecer y hacerlo como tú quieras, sin que estés preocupado por el dinero. Pero esos son casos, no sé, uno entre un millón. Eso, ¿verdad? O sea, de que, no sé, la corona te daba tanto dinero y ya tú embelleceme, ¿no? No Tampoco tanto es así, desconozco un poco, no me quiero meter porque no sé muy bien, pero sugiero que quizás eh, si te propone el rey, dices, oye, este arquitecto es muy bueno, dale chance que haga una ciudad, pues entonces los políticos en España, pues tienen que obedecer. ¿No? pero por ejemplo, justamente dices esto que si hacen ciertas predicciones de cuántas personas podrían atraer si construye cierta obra. cómo se suele hacer este tipo de predicciones. Bueno, ese tipo, o sea, ya entran otras, entra un economista, un financiero, se entran abogados, o sea, ya es un modelo de negocio. Ajá, o sea, y todo eso sí tiene métricas, todo tiene métricas, todo tiene métricas, Ok. todo, 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 todo. Por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas, Santiago Calatrava hizo un mausoleo.
o sea, una especie de museo donde cayeron las Torres Gemelas. Y ahí va la gente a tomarse fotos, lo visitan. Ya no es alto ni vertical, es contrastante totalmente con el entorno. eh, y está muy bonito. Tipo de proyectos, mencionas que son productos, ¿no? A final de cuentas. Ujú. Se deben de hacer bajo un sentido económico, también se le debe de dar un poco de libertad al arquitecto que está diseñando eso, de decir, bueno, nos vamos a salir un poquito del presupuesto, pero va a ser una obra de poca madre, o sea, va a ser algo que nadie tiene en el mundo, que esta estructura estamos innovando. Sí, básicamente el arquitecto, yo creo que hay varios criterios de arquitectura, o más bien varios tipos de edificaciones. O sea, están las casas habitación, que esas son exclusivamente para, digamos que, usuarios privados, hoteles, escuelas, o sea, están las construcciones privadas. O sea, cualquier persona que tenga dinero le puede hacer lo que quiera con su dinero. Luego tenemos las construcciones públicas, entonces, y el diseño urbano. Entonces, en el diseño urbano ya entran hospitales, entran parques, entran estaciones de tren, estaciones de metro, aeropuertos, o sea, son otro tipo de construcciones en donde ya el Estado es el que interviene. Esas construcciones obviamente pues son las que tienen más recursos. O sea, Las Vegas y varios rascacielos, pues es de dinero privado, pero el Estado tiene dinero, un gasto público en donde ellos pueden invertir el dinero. En eso desconozco un poco exactamente cómo funciona, pero me imagino que hay un grupo de personas que en teoría deberían de hacer todo este análisis y en base a eso contratan a un arquitecto. Nosotros tenemos el ejemplo de Fernando Romero con el aeropuerto de la Ciudad de México, que era una obra magnífica, o sea, era una obra impresionante, era una obra padrísima, de diseño, o sea, súper, no sé, lo más vanguardista a nivel mundial. Ajá. Entonces, al final, por X o Y no se ejecuta, o por el terreno, por lo que haya sido, o sea, perdemos una obra de este calibre. Y también va en función, bueno, si el país no tiene los recursos para, pues, para construir un aeropuerto así, es válido. O sea, pero va en función de las finanzas públicas para poder ejercer un proyecto. O sea, lo ideal que es de que siempre esté, no es que esté justificado por ser bello, porque o sea, eso ya es absurdo. O sea, tiene que estar justificado, pues, como una inversión y un retorno. Sí. Eh, por ejemplo, hay una estela de luz en México que nomás es una estela, ¿no? Costó no sé cuántos millones de dólares. La famosa suavicrema, ¿no? No, ajá, y ese pues no te da nada, o sea, ni siquiera es instagramable, o sea, digo, sí va mucha gente, pero no se convirtió en un hito como se pretendía. A fumar, va. A burlarse de ella, no, va a fumar mota, güey. Sí, tú que se zona libre, güey. Sí, pero sí hay arquitectura que sí te puede atraer, o sea, así como hay lugares que son naturales turísticos, porque la naturaleza lo permite y lo explota, también hay construcciones que se pueden llegar a ser por las formas tan caprichosas o por la justificación del arquitecto, los materiales, y puede ser también un atractivo turístico. O sea, la esfera de Las Vegas, o sea, es un atractivo turístico. Un hotel que está en Dubái, que fue de los primeros cuando yo iba en la universidad, no quiero pronunciarlo mal, pero creo que es el Bujaraf, ¿no? Algo así, bueno. Hay uno que es el Burj Khalifa, ¿no? Ese es el más nuevo, que mide 1 kilómetro de altura, también la gente va. Entonces, hay edificaciones que vuelven un centro atractivo a ese tipo de lugares. Entonces, pero obviamente los países que los pueden desarrollar es porque tienen finanzas muy sanas sana, sí. Iba o movido que también por un interés, ¿no? De político puede ser. O sea, tienen pues digo, entran, económico, económicos. sí, o sea, digo, en teoría debería ser como un tema económico, o sea, al final del día es como rentable, o sea, es como los cohetes de Elon Musk, o sea, Sí. los construyen, cuestan un dineral, o sea,
pero si él logra que puedan despegar y regresar, o sea, a la luna sin problemas, pues va a ser un súper negociazo. El riesgo vale la pena. El O sea, riesgo vale la imagínense que aquí en Cuernavaca quieren construir un pinche algo increíble y lo primero que hace la gente va a decir, no mames, ¿por qué estás construyendo eso? Digo, bueno, aquí tenemos un ejemplo muy, muy padre que a lo mejor puede ser un poco contrastante, pero por ejemplo, en el presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, embelleció la ciudad con jardineras, fuentes, o sea, la gente, cuando tú hablabas con la gente que vivía, dice, no, pues está padrísimo. O sea, digo, al final también desconozco si después hubo una deuda o grande o no, pero en el momento, o sea, sí, eso sí, o sea, la gente que lo habita, que lo recorre, vas a tu trabajo, o sea, ves una fuente, ves palmeras, ves la jardinera que tiene agua, que está verde, o sea, ¿En qué año fue eso? está padrísimo. Pues no recuerdo si fue en el ¿qué sería el Martínez de Garrigós? ¿En el 2010? Uy, Sí, ya tiene. tiene. Entonces, o sea, y ahí también entra como que un tema el valor de la estética. O sea, el valor de la estética, sí, obviamente, o sea, es necesario para el desarrollo humano. Es como yo platico con mis clientes, con muchos clientes. Entonces, te vamos a diseñar una casa que esté muy padre, tenga su alberca, que tenga su jardín. Los usuarios principales, ¿quiénes van a ser? No, pues la esposa, el hijo, bueno, los hijos, el marido, ok. ¿Y cómo se desarrollan ellos? O sea, realmente, ¿quién va a disfrutar más la casa? ¿No? Entonces, no, pues los niños van a estar en la alberca, el jardín, su cuarto, ok. Se hace en función de los hijos de esas áreas, ¿no? Pero la recámara, el vestidor y el baño es de la pareja, sí, porque quizás el marido o la esposa, o sea, es donde van a iniciar su día. Entonces tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio, tiene que estar ventilado. De la cocina, no por ser como un tema de géneros, pero la cocina siempre las mujeres quieren una cocina increíble. Quizás ni cocinan las señoras, ¿no? Pero quieren su cocina así increíble. Entonces se van segmentando los espacios. Y si esto es en una casa, imagínate que así como está esta casa, o sea, esté toda la ciudad, o sea, te daría gusto. Irías, la volverías atractiva turísticamente. Ese término que dijiste yo creo que refleja toda la pregunta que tenía hace rato. ¿Cuál es el valor de la estética? O sea, es como justo, ¿qué tan medible es el valor de la Yo estética? tengo una, pero se desprende ahorita. Depende de la échatela, porque todavía tenemos que regresar a tu vida, ¿eh? Nos quedamos en la universidad apenas. Ah, No, primero el valor de la estética, bueno, y la tiro sobre la mesa de una vez, porque creo que también tiene que ver un poco con la identidad. O sea, me estoy imaginando, yo a lo mejor ahorita mencionas Cuernavaca. Pues Cuernavaca lo mencionan y dices, bueno, pues se imaginan una casa con alberca, ¿no? Y está hasta meme, ¿no? De que todas las casas en Cuernavaca tienen alberca. Y si tú te lo imaginas, sí, o sea, son la mayoría de bueno, en este no es el caso, pero como tú te imaginas Cuernavaca, calles empedradas, árboles no me acuerdo cómo se llama este tipo de árbol, que en primavera se ve muy padre cuando tiran Tabachines. los los tabachines, ajá, los tabachines, la alberca, etcétera. Entonces todo eso va creando una identidad que tiene que ver justo con la estética. Si nosotros la quisiéramos ampliar a que todo Cuernavaca se vea así, porque son unas zonas, digamos que son como las más antigüitas, ¿no? Las que se quedaban en ciertas quintas y etcétera. Pero si todo Cuernavaca llega a adoptar esa estética, como que el valor todavía hasta podría incrementarse y podría justificar justo un valor, una inversión, etcétera, que todo, como pasa en ciertas, urbes, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente, yo soy de Guerrero, me viene a la mente Zihuatanejo, que tiene un estilo muy marcado, que la mayoría de su centro se ve muy similar, tiene un estilo muy, muy característico que tú vas y dices, bueno, justificas la estética, entonces vale la pena. Pero si no, ¿cómo exactamente? ¿Cuál es el valor? Sí, o sea, básicamente, o sea, el ejemplo yo creo que de una analogía con el tema arquitectónico a la tecnología sería el iPhone.
O sea, ¿por qué compran el iPhone? Muy buena pregunta. O sea, La estética, sí, no sé, es como un sentido de... Por eso se dice mucho que cuando cambias iPhone, como que ya es muy difícil regresar a Android, ¿no? Aún así un Android te paga lo mismo por un menor precio. Como que generas una especie de identidad con el ecosistema. sí, pero también es un tema un poco, o sea, tienes que justificar siempre los gastos. O sea, en el iPhone, o sea, genera emociones porque te da estatus. O sea, tienes un sistema operativo que no, en teoría, o sea, no puedes tener ningún virus. Mm. Hackeable, o sea, con el tema de las cuentas, o sea, están súper gruesos con el tema de la seguridad. Bueno, las últimas actualizaciones. Las cámaras y algunas cosas que traen. O sea, yo he visto que, o sea, no solo ustedes, o sea, reporteros andan con su iPhone grabando. Necesitas una cámara como el camarógrafo de antes, ya no se puede, ¿no? Entonces, justificas el precio, o sea, mm, o sea, sí, pues estás Sí, no, pagando, ¿verdad? Pero sí y sigue no, estando pues estás, elevado. sigue estando elevado, exactamente. Pero es una herramienta que sí las puedes utilizar. Y la ventaja de la seguridad, pues es, o sea, de hecho, quienes también tienen iPhone son porque tienen cosas sensibles en sus teléfonos. O sea, no es nada más, no es nada más porque sí. Entonces, si es justificable, si también la estética es justificable, claro que sí. O sea, si no fuera justificable la estética, pues no existiría ni Florencia, no existiría París, el centro de París, que también no puedes llegar y decir, ay, aquí voy a hacer algo bien vanguardista. O sea, no, espérate, o sea, no puedes llegar y desordenar. O sea, al final del día el orden arquitectónico del contexto y del entorno, o sea, siempre suma y le va a dar una riqueza. O sea, un ejemplo muy sencillo. No es el precio de un metro cuadrado o de un terreno de 200 metros en el centro de París, cerca de la Torre Eiffel. Bueno, no creo que haya, pero digamos, si hubiera, no va a ser el mismo precio que tengas en el centro de Cuernavaca, ¿no? Porque la infraestructura es totalmente diferente, porque el lugar es totalmente diferente y porque la estética es totalmente diferente, porque no tienes ese mismo equipamiento urbano. ¿Sí me explico? Entonces, sí es justificable, sí, sí es justificable. O sea, ¿qué es lo que en un país emergente como nosotros, que no tenemos una riqueza como otros países que ya están asentados hace más de 500 años, es de que, o sea, primero son las prioridades básicas que se tienen que atender en la sociedad y ya posteriormente, bueno, sí empezar a hacer algunos proyectos que tengan ese impacto turístico para atraerlos, pero va de la mano con más cosas. O sea, puedes tener Acapulco, fue un destino. Nosotros hicimos era un congreso de arquitectura de Acapulco, del Acapulco Nuevo. Hicimos un análisis y dentro del análisis, bueno, hicimos un congreso y en el congreso hubo un análisis. El análisis era diferenciar el impacto del Acapulco viejo, cómo era la transurbana, cómo funcionaba, y ahora el Acapulco Nuevo, o Acapulco Diamante, de cómo se generó y ahora cómo está dividido inclusive el turismo, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, o sea, la parte más nueva es la parte más cara, porque la infraestructura está muy bonita, todo es nuevo. Tienes edificios, bueno, tienes departamentos al mar, altos, toda esa parte está reorganizada, está separado lo que están los hoteles, el bulevar, después está el campo de golf que divide y después está la avenida central, donde estás Es donde se con... empieza a separar, ¿no? Sí, donde se empieza a separar la mancha urbana, ¿no? Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, aquí en México, podemos decir que todavía se segrega ese tema social. En otras partes del mundo no está tan marcado. Ajá, es como, o sea, conviven. O sea, podría ser una remodelación desde la isla hasta Caleta y que todo sea integrado. Pero se tiene que trabajar también con el tema social, o sea, que la gente quiera, que pueda, o sea, pero aquí es un poquito más complejo, no imposible, pero es un poquito más complejo, porque el tema de también la gente en ocasiones, como tenemos el tema del comercio ambulante, o sea, como todavía no todos están regulados, pues no los puedes meter a todos en una plaza comercial a
que tengan sus negocios, ¿no? Entonces, se juega con eso. Por eso hay esos dos mundos que conviven siempre en México. Esas dos historias, ¿no? Pasa este contraste, ¿no? De que, no sé si se acuerdan cuando en la Ciudad de México, estos puestos de tortas, que tenían sus rótulos y todos los quisieron hacer, quitarles los rótulos, ¿no? Y No sabía eso. ¿Sí? sí, que aparece, no sé, un chavo bien mamado y comiéndose una torta y dicen, ¿sabes qué rótulos? No, tienes que tener todo color gris, ¿no? Para que se vea Sí, de acuerdo. sí, sí. Pero está el otro lado, y justo es lo que comentas, ¿no? Hay mucho, está al lado, el lado este de Tepoztlán, apenas fui, Ujú. que está el mercadito, ¿no? Tú vas a Tepoztlán, ibas a echarte un itacate, Ujú. resulta que los mueven y los pasan a un mercado ya establecido que, pues, al principio la gente se resistía, ¿no? Y decía, pues, como que, no nos van a ver, ya nos ubican aquí en esta zona. Pero no, pasa que ahora vas y yo creo que hasta la gente le da más ganas de ir porque hay espacio donde ir, hay baños, ya están establecidos, tienen luz, tienen, no sé, Mira, ya depende. yo, por ejemplo, o sea, eso que dices también tiene dos situaciones contrastantes, en el sentido de que influye mucho el entorno. O sea, por ejemplo, si cuando hablas de Tepoztlán, hablas de un pueblo mágico. Entonces el entorno tiene que ser pues de un pueblo mágico. ¿Cómo es un pueblo? Son pueblos con calles empedradas. Un pueblo tiene que haber los rótulos, que te sientas que estás o sea, en la esencia de México, básicamente. No los puedes modernizar de golpe a decir, no, pues ahora quiero que todo sea como Santa Fe aquí en Tepoztlán. No, pues no hay manera. O sea, no, porque son dos entornos diferentes y así funcionan y está bien. O sea, que haya esa diversidad, funciona. O sea, ahorita con el tema del globalismo, o sea, no podemos, o sea, digamos que hacer un diseño universal para todas las casas, no, eso no funciona. O sea, no funciona y eso le quita lo pintoresco al mundo. O sea, pues, ¿para qué voy a ir a Tepoztlán si va a estar como Santa Fe? Pues me quedo en Santa Fe. O sea, ¿sí me explico? Digo, por decir un tema muy, muy exagerado de mi parte. Pero yo, por ejemplo, sigo al presidente Bukele en TikTok y me gusta mucho lo que está haciendo y admiro mucho su trabajo. Pero, por ejemplo, en el tema, él ahorita hizo un mercado, me parece, y tiene un lema que no lo veo tan distante, que habla de que los espacios públicos que hace el gobierno tienen que ser muchísimo mejor que los privados. En México funcionamos al revés. Los espacios privados son muchísimo mejor que los espacios públicos, ¿no? Entonces, ahí en El Salvador hicieron un mercado, o sea, se toma la gente, o sea, cuando tú diseñas, digo, no he hecho un mercado, pero si a mí me dijeran que yo hice un mercado, tus usuarios principales pues son los vendedores, esos van a ser tus clientes. Entonces tienes que diseñar en función a ellos, de cómo funcionan. Tienes que diseñar en función de las personas que van a ir a consumir. Y tienes que tomar en cuenta cómo son. O sea, si los vas a sacar de tenerlos de ambulantes, si los vas a reingresar, o tiene que ser algo que sea, o sea, que le den ganas a las personas de ir a un lugar donde los vas a reinstalar, que funcione y estéticamente sea agradable, que no sea invasivo para ellos, o sea, porque los vas a cambiar de un mundo a otro y ellos o sea, no lo tienen que resentir de una forma fuerte. Entonces tienes que analizar colores, texturas, materiales. O sea, no puedes llegar y poner cristales templados por todos lados. ¿Sí me explico? O sea, tienes que jugar para que pueda funcionar. Entonces, lo lograron muy bien, o sea, lo han logrado muy bien. En España, en Madrid, por ejemplo, los mercaditos, o sea, tienen elevadores, tienen escaleras eléctricas, ¿no? O sea, el mercado es como si tú fueras aquí al mercado Adolfo López Mateos y pues tuvieras un elevador y escaleras eléctricas, ¿no? Y tuvieras tu estacionamiento techado. No, digo, no está así tan modernizado, pero pues imagínate, o sea, entonces sí se puede diseñar, o sea, no está peleado o sea, lo estético no debería de estar peleado
con lo práctico y con lo que el ser humano del siglo XXI pues se merece, o sea, no. La forma, ¿no? Este debate de la forma y la funcionalidad. Sí, bueno, ¿y qué es la forma de funcionar? O sea, tiene que ser, o sea, es forma, función y dinero, o sea, tiene que, tiene que estar estético, tiene que ser funcional y tiene que ser viable económicamente. Portable, sí. Sí, aquí me recuerda algo de que justo en un manual de diseño de Apple del 92, cuando lo sacan, Ujú. este, justo planteaba algo sobre la forma y la función. Decía que los iconos, o sea, ahorita ya tú te metes a tu Mac y ves pinches iconos en tu menú para todo. O sea, los iconos, como que siento que hasta la gente está abusando de ellos. Y justo en ese manual decía que los iconos, al contrario, el propósito que tienen es que visualmente ayuden al usuario a identificar una herramienta y guiarlo para Sí. el uso, ¿no? Ujú. Esa es la función de un icono, pero ahorita no, entonces no sabemos si ya el uso excesivo o es una tendencia, esto de poner iconos en todos lados, porque pues, la gente a lo mejor, no sé si se deba, güey, a la falta de atención, pero lo saturas, exacto, saturas y no tienen la función, simplemente es estética vacía, ¿no? Y a lo que me digo, bueno, pues ustedes a lo mejor no. Sí, bueno, una estética vacía, volvemos a lo mismo, sería la barrita de, o sea, que no sirve para nada, la estela de luz, ¿no? Sí, 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 o sea, yo creo que también el tema, todo es métrica, o sea, tiene que haber gente especializada que haga un análisis de lo que quieres proponer, construir y diseñar para que sea rentable. O sea, no, o sea, un arquitecto, digo, si te dan el proyecto, si yo quiero que me hagas una estela, pues yo la hago, ¿no? O sea, pero yo creo que la gente que destina recursos de las arcas del gobierno, pues debe de ser gente que tenga estudios o que se puedan, que tengan métricas y que lo puedan lograr. Ajá. ¿Y por qué, por ejemplo, porque hay casas que suelen, no sé si son como pruebas de concepto o algo, de casas de autor, de arquitectos, que a lo mejor una persona común y corriente dirá, pues está muy rara, ¿no? ¿Cómo puedes jugar con eso? No sé, se me viene a la mente Barragán, que tiene una cosa muy idéntica. Sin embargo, tiene un estilo muy propio, pero no sé si realmente tenga una función ahí. ¿Tú qué? Pues sí, o sea, básicamente, sí, o sea, digo, Barragán, todo lo que lograba era, o sea, sí tenía un propósito, o sea, un propósito estético y era dentro de los términos económicos eh, factibles, pues no costaba nada en comparación de Frank Gehry. O sea, Frank Gehry hace cosas loquísimas, o sea, Calatrava, Zaha Hadid, los arquitectos son mis favoritos. Zaha Hadid, por ejemplo, hace unas cosas, o sea, futuristas impresionantes, o sea, pero costaban, o sea, eso sí tenían costos muy, muy elevados. Pero también, y eso yo creo que ha pasado en todo, también cuando estuvimos ahí en Florencia y veíamos a los artistas en Florencia, en cada esquina hay una plaza y hay esculturas padrísimas por todos lados que están hacia la ciudad, que la hacen ver súper, súper bonita, o sea, cada esquina se abre una plaza, una fuente, esculturas, los edificios padrísimos. Y todo esto de la arquitectura, que ahí lo fui a aprender, es de que un arquitecto que tenga muchos deseos de diseñar y ver materializada su obra y sus ideas, eh, tiene que estar ligado al Estado, a un Estado, para poder diseñar cosas monumentales. O sea, eso es algo muy... No es el hilo negro, o sea, pero, o sea, yo me di cuenta ahí en Florencia, ¿no? La familia de los Medici, o sea, eran los mecenas de los artistas de esa época y gracias a eh, um, esa inversión, ese dinero que ellos lograban destinar para estos artistas, es que artísticamente, o sea, ahí hay un parteaguas en la historia y crean el Renacimiento y todas las obras a partir de ahí son impresionantes y marcan un marco histórico eh, con dinero, pero volvemos a lo mismo.
Era un país que en ese entonces, bueno, una ciudad, perdón, que en ese entonces, pues tenía los recursos necesarios, tenía ya la salud cubierta, tenía calles pavimentadas, ¿no? Tenía ciertas cosas y podían darse el lujo de apoyar a las culturas. Entonces, el tema así de la estética va en función a una estabilidad económica. La gente que no tiene esa estabilidad económica, o sea, Podría ser como un indicador, ¿no? Incluso de... claro, Y quiero volver a retomar lo que dijiste, porque hice clic con algo, y esto me encanta de este tipo de pláticas, que de repente cuando hablas con personas que tienen una perspectiva muy cabrona de cosas muy de nicho, lo conectas con cosas cotidianas muy fuertes, sí. Y quiero hablar ahorita de algo más personal, que es que recientemente justamente, y cuando hablabas de lo de Cuernavaca, de la identidad, de las casas y así, recientemente me mudé. Yo vivía en un fraccionamiento que tal cual era el estereotipo de una casa en Cuernavaca, ¿no? Tenía como los tabachines, la alberca, y lo asocio mucho con una identidad tal vez universitaria de, no sé, las primaveras que pasaba aquí. Y, y tú mencionas ahorita después como una especie de cómo las necesidades del humano, o sea, que una vez que tienes las necesidades básicas cubiertas, lo siguiente tal vez es como la estética, ¿no? Como... No sé, sí, yo no creo puede... que Ajá, la estética está un poquito más, o sea, un poquito más arriba ajá. del nivel de las necesidades como básicas. Ujú. Como que tu cerebro siento que inconscientemente tal vez interpreta justamente la estética con una especie de tranquilidad de algo que ya como que justamente las necesidades básicas o las cosas lo que sueles necesitar para estar bien está como ok. Entonces, retomando como el tema de la estética, cuando yo me muevo como que en esa especie de sentir que iba a perder una identidad por estar, por vivir este tipo por dejar de habitar este tipo de espacios. Y no sé, me imagino que cuando a alguien le preguntas de, oye, o alguien está pensando en justamente construir un lugar privado donde va a estar viviendo durante 10 20 o el resto de su vida, es justamente de, aquí es lo que va a estar viendo diariamente, ¿no? Es ¿cómo le pones un valor a eso? O sea, es casi invaluable, sí, sí, ¿me explico? Entonces, como hasta ahorita lo estoy conectando, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué el humano persigue tanto las cosas bellas? Y él justamente como, pues hasta tú como arquitecto, ¿no? Se puede ser un argumento fuertísimo, decir, es invaluable el habitar cosas bellas, el estar cerca de cosas bellas, o sea, que parece que es algo hasta primitivo, lo bien Sí, que se siente. sí, si, o sea, haz de cuenta, si nos saltamos, o sea, los debates de que si es ay, ¿cómo decirlo? Si es privilegiado o no, o sea, hablar del tema, o sea, pero nos saltamos eso, o sea, haz de cuenta que los griegos, cuando ya tenían sus necesidades cubiertas, empezaron a tener riquezas, empezaron a hacer, o sea, Aristóteles tenía su escuelita, llevaba a los alumnos y platicaba con ellos. Entonces, varias de sus pláticas era, vamos a caminar y a observar. ¿No? La famosa contemplación griega. Sí, de que Sí, nada más se lo podían permitir, fueron de los primeros lo que todavía se lo podían permitir desde que se inventó la agricultura y estas cosas. cuando tú tienes ese espacio para poder hacer cosas que te gustan, o sea, tanto contemplar la belleza que está en la naturaleza, tú vas a tratar de imitarlo a las cosas que tú haces, a donde habitas, a donde estás, tu mobiliario, tu, tus espacios, lo que vistes. O sea, es ahí cuando la gente puede crear. O sea, la gente no, o sea, pudiera crear, pero o sea, yo creo que es un poquito más fácil cuando tienen las necesidades básicas cubiertas. Sí, porque O te sea, libera un poco de mente, ¿no? exactamente, que eso es lo que yo creo que la inteligencia artificial nos viene a ofrecer. Ok. Nos va a dar más tiempo para poder ser multitareas y poder dedicarnos a cosas que realmente, en teoría, pues importan. O sea, y parte de eso, pues es la estética. Yo digo, como arquitecto, pues, o sea, yo a todos mis clientes les digo, o sea, imagínate, trabajas tú 8 o 10 horas al día. Donde más pasas tiempo, ¿dónde va a ser? Pues en tu cuarto. O sea, si vienes a comer, bien.
Pero si no vienes a comer, o sea, te vas a levantar, te vas a ir, vas a regresar. ¿Qué es lo más padre que vas a disfrutar? Quizás tu terraza cuando llegues, o sea, o ya depende de cada persona, pero van a tener un espacio, puede ser la televisión, puede ser su terraza, puede ser su balcón, tu recámara, tu vestidor y tu habitación. Entonces tiene que estar padrísimo. Entonces no te puedes limitar a quizás a no darle un presupuesto destinado a algo que vas a vivir. Si va a ser tu casa, ya la compraste, ya la construiste, vas a vivir 20, 30 años, o sea, que no puedas estar a gusto con el lugar donde habitas. Eso te da, el lugar donde habitas tiene que estar ordenado, tiene que estar ventilado, iluminado, son cosas como muy básicas, pero eso te da una relajación mental e intelectual, que quizás para unas personas está sobrevalorado porque sus necesidades ahorita son otras, pero para otras personas que ya tienen esas partes cubiertas, esas personas sí lo van a poder entender. ¿Sí me explico? O sea, pero tampoco está peleado lo uno con lo otro. Las personas que no lo tienen, pues es aspiracional que un día o sea, puedan adquirirlo. Tampoco está cerrado, tampoco la arquitectura debe ser cerrada. Y también la arquitectura, que es algún tema, por ejemplo, hay otro arquitecto chileno, no recuerdo ahorita el nombre, no quiero pronunciarlo mal, ganó un premio Pritzker, y él, por ejemplo, eh, una de sus obras muy importantes fue hacer multifamiliares estéticamente agradables, que pudieran como construirse por etapas, de acuerdo a los recursos que tuviera la familia y conforme creciera la familia, ¿no? Aquí vemos con castillos que están sin terminar en casas para futuro. Cuando el hijo... Para cuando se junten, ¿no? O sea, entonces esa parte la tomó, la rediseñó y generó una propuesta. Entonces, o sea, la arquitectura sí se puede hacer para todas las personas. De hecho, hay otros arquitectos que son muy buenos, que antes los seguía, que estos cuates son muy buenos. Por ejemplo, utilizan materiales aparentes como el block, el gris, y hacen algunas formas, algunos vamos a decir como extracciones de volúmenes o sustracciones, generan vacíos, generan sombras, y es el mismo material, es el block. O sea, entonces, si tú contratas un arquitecto, o sea, yo diría, pues explótenlo. ¿Explótenlo en qué sentido? O sea, que su creatividad vaya al límite justificable para que te pueda ofrecer un buen producto. ¿Sí me explico? O sea, si tú contratas un arquitecto y te haces una casa pues convencional, o sea, y que te cueste 5 pesos, y vas con un arquitecto que a lo mejor te va a cobrar 6 pesos, pero te va a dar un valor agregado de un espacio. O sea, pues ahí es donde, ahí yo creo que debería ser la formación de los arquitectos. Ese dirías que sería tu criterio también para que quienes nos estén escuchando y alguna vez, si llegan a ese punto de querer tener un arquitecto que los asesore, sea ese el criterio que... Sí, claro, o sea, el criterio debe ser, o sea, no debe estar peleado, es decir, o sea, hay muchos arquitectos, por ejemplo, cuando empezamos en la carrera, pues no vamos a empezar, o sea, muy pocas veces, y no lo recomiendo que un arquitecto recién egresado le des un proyecto enorme, o sea, porque eso no sería una buena idea tanto para o sea, ni tanto para el arquitecto que lo va a recibir, ni tanto para la persona que se lo va a dar. Entonces, yo creo que la formación del arquitecto es de su experiencia a través de los años, o sea, desafiando retos nuevos, constantes, y que sea quizás progresivo, de menos a más, obviamente, para que él realmente pueda tener una formación. Entonces, sí puede haber quizás una incubadora de arquitectos seleccionados, que tengan algunas universidades, para que ellos pudieran darle a la sociedad, porque es un mercado amplísimo, para poder elaborar a lo mejor proyectos que puedan ser estéticamente viables a un costo bajo, y donde la gente se pueda acercar, ¿no?
O sea, porque realmente o sea, es un ganar-ganar. O sea, ellos harían como servicio social, ellos y la gente pues, podría tener acceso a, a un diseño vanguardista, ¿no? Dígame, un precio A un justo. precio justo, a un precio Yo me imagino accesible. así, tal cual lo acabas de describir, me imagino el urbanismo ideal para a lo mejor para México, para una sociedad aquí donde el ingenio suele ser mucho la creatividad del mexicano, no es por nada, o no sé por qué, pero suele pasar que le gustan los retos y tiene muchos elementos de dónde agarrar. Y justo así como lo acabas de describir, a lo mejor recién egresados que quieran abordar un problema que se les da para resolver alguna crisis, no sé, ya sea de vivienda, de espacios públicos, háblese de, no sé, espacios de convivencia. Sí, yo creo que, o sea, o sea, sí podría haber como una especie de integración de arquitectos jóvenes con arquitectos de mucho prestigio para hacer colaboraciones en beneficio de la sociedad en este caso, un país emergente como nosotros. Hablamos mucho en el podcast, o bueno, más bien en las reuniones que tenemos del podcast, que obviamente nuestra mayor audiencia es por redes sociales, más que por el capítulo completo. Entonces, como que identificamos cosas de repente como que muy clipliables. Y hace rato identifiqué una que, como para acabar de hablar de nicho, de nuevo regresar como a lo más general y hasta imaginarnos cosas futuristas, que también eso necesito tocarlo en un momento porque sí me clavé mucho con la inteligencia artificial y demás. Era lo que mencionaste de la diferencia entre un arquitecto en México, por ejemplo, y un arquitecto en Europa, que decías aquí en México no se te recompensa simplemente el diseño, a diferencia de Europa, donde Aquí ni pues, te lo pagan, ajá, de no, bueno, No vale aquí el no hay proyecto, ¿no? como que una cultura, o sea, ya cuando o sea, por ejemplo, o sea, volvemos a lo mismo, va como en capas y en nichos. O sea, si tú se lo explicas a personas que no están familiarizadas, o sea, no lo van a entender. Entonces, son los clásicos, eso no es planito. No lo van a entender. No saben qué significa hacer un proceso de diseño. sí, ¿Sí me explico? O Sí, sea, ¿no? o sea, no lo entienden, no lo entienden, no lo van a entender. Entonces, a esas personas, poco a poco se les tiene que ir, se les tiene que ir explicando de por qué las cosas. Y yo creo que es un tema que el arquitecto, o sea, y ese es un buen tip. O sea, si la gente quiere contratar a un arquitecto, o sea, que les explique el valor del proyecto. Si el arquitecto no sabe, ese no le pagues el proyecto, porque no sabe, ese no te va a hacer nada. O sea, ¿sí me explico? O sea, no te va a entender. O sea, no te va a dar un valor agregado en su diseño. O sea, no, sáltatelo, búscate otro. Ajá. Si él, por ejemplo, sí te explica, o sea, el valor del diseño, y lo que cuesta hacerlo, digamos que son las instrucciones para poder edificar la casa. O sea, o sea, si te lo saltas, o sea, es muy probable que se va a salir de presupuesto, es muy probable que va a haber modificaciones dentro de la obra. O sea, al final del día ahí es una red flag para el arquitecto. Ajá. O sea, entonces sí hay arquitectos buenos, sí hay, o sea, muchos jóvenes que están ahorita haciendo proyectos, pero también hay muchos que no son tan habilidosos, entonces esfuércense para que los contraten y gánense la confianza de la gente, o sea, ujú. ok. ¿Sí me Justificando explico? el proyecto, ¿no? Sí, claro. Pero quiero acabar también con la parte de lo de tu vida. Nos contaste la universidad. ¿Estudiaste aquí en Morelos? ¿En dónde hiciste la universidad? Sí, aquí en Morelos, ajá. ¿Sí? Sí, lo ¿Cómo bueno. ¿Mandé? eres el tipo de alumno obsesionado? No, ¿Consideras que bueno, ya tenías no, o sea, a mí me pegó un buen el tema, o sea, de conocer a alguien que sí fuera muy metido con el tema de la arquitectura, o sea, y que yo tuve, o sea, toda esa parte me la contagió, o sea, aparte que venía de España y que él ya me platicaba el tema de, o sea, de construcciones y que las habitara, y fotos y, o sea, experiencias y todo eso, o sea, eso me lo transmitió y me lo apropié y sí, me volví un obsesionado en la carrera de arquitectura. Ajá. Sí, me obsesionó mucho el tema de construir. Y me obsesionó mucho porque
Digo, no quiero quemar ahí a algunos maestros, pero, Sí, o los sea, podemos quemar. no, pues tenemos una materia, por ejemplo, que, o sea, yo cuando empezó, o sea, pues yo empecé a investigar, y empecé a ver edificios, y empecé a ver fachadas de cristal, y había edificios que, como el Guggenheim, que tenían unas placas de titanio, se forró, o sea, imagínate un edificio forrado con placas de titanio, o sea, no, o sea, aquí cuándo va, o sea, no, o sea, os digo, no es imaginable, a eso me refiero, o sea, no es imaginable, entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que hay una serie de construcciones en el mundo y que tú estás en esa época viviendo y que tú quieres ser un buen arquitecto, o sea, pues te empapas de toda esa información, ¿no? Para querer hacer algo un poco más ambicioso, ¿no? Pero cuando empiezas a tener clases de tecnologías, me acuerdo, a mí no se me olvida eso. Tienes clases de tecnologías en primero o tercer semestre, no me acuerdo, y te enseñan a utilizar Bajarek, ¿no? Entonces el Bajarek es un sistema constructivo que es a base de carrizos con lodo, o sea, es una retícula de carrizos, o sea, de tallos de madera seca, y se ponen lodo. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, o sea, os digo, está bien, o sea, pues si fuera historia del arte, te la compro, ¿no? O sea, pero tecnología, pues estamos en el 2005, 2006, y tú estás hablando de construir así, o sea, habría que ver el, las materias, cómo habían formado o cómo era su teoría de formar a los arquitectos en esa época y el plan de estudios a qué año pertenecía. Quizás era desde Lázaro Cárdenas, ¿no? Que teníamos que ir todos los profesionistas pues, educar a toda la demás, ¿no? Todo el país, ¿no? Pero pues tenerlo en el 2006, pues a mí eso me dio un bajón durísimo porque, o sea, porque decía, o sea, ¿de qué me estás Sí, hablando? O sea, está bien para saberlo, ¿no? Pero no para utilizarlo. no, digo, sí, pero no para que le dediques, o sea, no para que esté ese tema en una clase de tecnologías. O sea, tú háblame o sea, de paneles solares, o sea, háblame De nuevos de materiales, nuevos ¿no? materiales, de placas de titanio, cómo se instalan, de vidrios templados curvos, o sea, de tecnologías, o sea, pero eso, o sea, no. Entonces, de ahí nació el tema de que me volví ligeramente autodidacta. Ajá, entonces empecé pues, estudiar por mi cuenta, estudiar. Y gracias a Dios había internet, entonces fue un poco más fácil, no andabas batallando en bibliotecas, todo estaba muy accesible. No había tanta información todavía, pero sí, te ahorraba ¿Cuáles tiempo, eran dinero. tus fuentes principales? Había una página de arquitectura de Alemania que subían proyectos de arquitectos de todo el mundo. Esa era una página web. Ujú. Entonces, tú tenías acceso. No era gratuita. Ujú. Tenías acceso y descargabas planos, el proyecto completo. O sea, bueno, fotos de la casa y las plantas arquitectónicas. Pero básicamente, para un arquitecto, o sea, que se está formando, eso es suficiente para que tú desarrolles todas las ideas. Entonces te das cuenta que, pues sí que hay otras cosas. O sea, te das cuenta que son pisos de materiales, plafones de madera, o sea, que hay una serie de cosas muy distintas y que también volvemos a lo mismo, o sea, tú empiezas, o sea, a emocionarte con el tema de la arquitectura, o sea, empiezas a nutrirte, a investigar, a ver todas las informaciones de bacán en tu cabeza, en tu cabeza, tu cosa, y cuando llega el momento de poder diseñar algo, todo ese tipo de cosas que a lo mejor son europeas de otros materiales así súper raros y todo el rollo, este, pues haces propuestas quizás un poco precarias con sistemas constructivos que tenemos, pero quizás son propuestas eh, vanguardistas para tu entorno, ¿no? Y eso te hace diferenciar con el promedio de los arquitectos. Ok. Yo tengo una duda. ¿Crees que la personalidad de un arquitecto
pueda definir su obra, o sea, literalmente su persona, porque creo que hay muy pocas actividades o muy pocas profesiones donde realmente o sea, si tú ves, por ejemplo, si escuchas una canción de un artista, podrías deducir más o menos qué tipo de persona es el artista, a diferencia de, no sé, de alguien, de un programador que si ves un sistema web arriba, no sé qué tanto en realidad puedes deducir de eso. ¿Crees que tu personalidad particularmente refleja lo que has hecho, tu trabajo? ¿Y crees que suele ser así? Para todos. Pues yo creo que debería, pero no siempre es. Ajá, o sea, vas a conocer arquitectos que son muy buenos, muy exitosos y quizás tengan personalidades muy serenas. Perdón, que tengas personalidades muy serenas, muy sencillos, muy humildes, muy tranquilos. Ligeramente todos tienen algo de egocentrismo, todos tenemos, los que tienen arquitectura, todos, o sea, que diseñan, tienen, pues es por un tema como creativo y de que al momento que te obsesionas, pues tus ideas las defiendes, aprendes a defender tus ideas. O sea, porque constantemente van a estar bombardeadas tanto, o sea, por otros arquitectos, por la sociedad, por los usuarios, por la familia de los usuarios que habiten los espacios. O sea, entonces sí, de alguna manera te vuelves un poquito egocéntrico en ese sentido, como en el tema del diseño, como un poquito, sí, egocéntrico es la palabra. Creo que también es la esencia, justo. Me lo Ajá. mencionaba anteriormente que sí o sí lo necesitamos y es donde recae un poquito la esencia humana que no puede replicar la IA, ¿no? O sea, una inteligencia artificial pues No, difícilmente bueno, la va a tener. inteligencia artificial ahorita está súper gruesa. O sea, por ejemplo, Ujú. o sea, y esto, estamos en 2026, pero, o sea, hace un año, o Sí. sea, hay, por ejemplo, estudios internacionales como el de Zaha Hadid. Aquí tenemos un arquitecto que se apellida Rodkin, que es muy bueno, Ok. que también es un genio, es muy bueno, es un genio, un cuate muy brillante. Fue músico, después fue, o sea, músico profesional, tocaba en banda, y después terminó la carrera de arquitectura y se fue por el camino de la arquitectura. Entonces, este cuate es brillante. También ellos están trabajando en hace un año, imagínate. O sea, es que también los arquitectos son ligeramente visionarios para ver hacia dónde va el futuro y van adhiriendo algunas herramientas a su ecosistema de trabajo. Entonces, este cuate, por ejemplo, es mexicano y hace un año empezó a contratar chavos de ingenieros de programación para que generaran su propia IA de acuerdo al estilo del diseño y los patrones de diseño que hace el arquitecto con los que diseña para formar su propia IA de propuestas arquitectónicas. Ok. Ujú. Eso es por un lado. Zaha Hadid tiene el suyo y ellas empezaron creo que hace como 2 años. Sí. O sea, en México yo creo que ahorita empezamos. No empecé a trabajar igual desde hace un año, pero con fallas. Ahorita yo lo veo un poco más estable. Se va estabilizando la IA para el tema gráfico. Yo creo que se puede medir cada 3 meses, va mejorando cada 3 meses. Eh, am, y hay programas, por ejemplo, que te resuelven modulaciones en plantas arquitectónicas para prototipos de departamentos, para prototipos de hospitales. Ajá, o sea, digamos que la IA no te va a generar una idea única, pero te va a generar parámetros de lo establecido para darte una idea general Ujú. y el arquitecto sobre eso ya aterrizarlo al proyecto donde lo va a construir, donde tenemos las variables. En arquitectura es un poco difícil, porque tenemos la variable del sol, tenemos la variable del terreno, del El suelo, viento, ¿no? del También. viento, sí, o sea, tenemos muchas variables, entonces cada edificación es distinta. Entonces, meter todos los metros cuadrados del mundo en la Ujú. IA Claro. no es fácil, no creo que sea imposible, pero ahorita no se puede. ¿Tú crees que lleguemos al día en donde a lo mejor, tal vez para este proceso, este, pase como en esta película, ¿no? De Iron Man haciendo una especie de vibe coding, que en vibe coding se le llama como estar
tirando código de acuerdo a lo que tú te estás imaginando, ¿no? Sin escribir realmente código. Sin escribir realmente código. Tú a través de un prompt le dices, ¿sabes qué? Yo me imagino una interfaz así, una aplicación web con estas funcionalidades y te va escribiendo el código a la par. Claro. Pero, Y cada justo- detalle vas refinándolo a pura Claro. voz. Pues Y eso es entonces, lo que se hace ahorita. justo, y en la película esta de Iron Man, a mí me choqueó apenas la vi como ya con detenimiento y la comparé con Oril y dije, güey, esto no está tan alejado a lo que No, bueno, podremos no, llegar. así es lo que se Ese hace vato le está ahorita. diciendo a su IA, que es Jarvis, le está diciendo, oye, toma el modelo que hice, ¿no? Toma mis planos. Ahora quítale esto, quítale el Ajá. otro, quiero agregar tal color. Añádele esto, mándalo a renderizar y dice, bueno, ya está el modelo. Ok, velo a construir. O sea, sí se podría y sí vamos a llegar a ese punto, pero el sistema constructivo que tenemos va a cambiar. Ajá, o sea, por ejemplo, ¿Qué sentido cambiaría? que hay impresoras en 3D gigantes que te construyen casas a partir de modelos de 3D que tú los mandas y la mandas a imprimir. Entonces lo hacen con concreto. De hecho, hay un documental muy padre en Netflix donde hay un chavillo. Y es que eso es lo padre, lo padre ahorita del internet, perdón, de la IA, es de que son en este cambio tecnológico, y eso yo creo que es parte del ciclo de la vida. Por eso no somos eternos, porque las nuevas generaciones se fusionan con las generaciones ya grandes, Sí. que tienen experiencia, y es donde generan ideas muy brillantes. Por ejemplo, este arquitecto, hicieron un concurso para hacer la primera casa en la luna. Como el 2022. Un chavito de Harvard que estudia arquitectura tiene la idea de generar una impresora que pueda, la única forma, empieza a tener retos. ¿Cuál es la primera forma? Bueno, tenemos que ir a la luna. Ok, vamos a ir a la luna. ¿Cómo vamos a construir la luna? No, pues no puedo mandar a Juan, a Beto, a Pedro para que construir. No puedes traer cemento. Ay, se me olvidaron los clavos. No hay manera, ¿no? Pues mandar al aire, ¿no? O sea, no hay manera. ¿Sí me explico? Entonces el chavo empieza a pensar que la única forma pues, es con un robot, ¿no? Entonces el robot no va a poner ladrillos y va a hacer la revoltura, ¿no? Entonces tiene que cambiar el sistema constructivo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer que sea automatizado? Entonces empiezan a generar varias ideas y una de ellas es una impresión de una vivienda. Entonces lanzan la máquina, se asocian con un cuate que hace torres de edificios en Nueva York, que tiene una constructora así gigantesca, el recurso para invertirle al proyecto loquísimo. Generan una impresora con varios ingenieros, varias personas, y empiezan a trabajar con otros ingenieros de los materiales, cómo tiene que ser el material, ¿no? Porque tiene que ser antigravitacional. Entonces generan un concreto a base de polímeros, no sé qué, otros materiales, en donde pueden imprimirlo. Entonces básicamente es como si fuera plastilina, digo, en términos muy, muy vagos, y van generando los volúmenes, y son cónicos, como si fuera un cono invertido, para que lo puedan cerrar. O sea, no tienen losas, nada. Entonces, No es el sistema tradicional. sí, no, Cuatro paredes. y hay un robotcito nada más que embona puertas y ventanas. Entonces estos cuates, este chavito tenía yo creo que unos 26 años, yo creo 27 años, chiquitillo. Y la NASA hace el concurso. Entonces participó Caterpillar, o sea, participaron empresas de construcción súper grandotas y ganaron el concurso. Ganan el concurso porque ellos logran terminar de construir la casa. Las otras impresoras fallan. El concreto llega a un punto que es muy grueso porque lo trataron de hacer con un concreto supuestamente aeroespacial. Bueno, no estaba mala la idea, pero no lo lograron. Y este cuate lo logró. Entonces, para hacer una casa en la luna, ya hay un sistema constructivo y una forma para poder lograrlo. Que también pudiera funcionar en Marte, ¿no? Padrísimo. Ahorita me choqueó mucho lo que dijiste de que se están inventando nuevos métodos constructivos. Sino Sí. formas o marcos constructivos, ¿cómo se le podría llamar? Procesos constructivos. Procesos constructivos. De un tiempo para acá he notado que
las casas suelen ser como más, pues ya no tienen esos remates, a lo mejor los adornos, que las columnas y, o sea, suelen ser más estéticas con líneas más agresivas. Ya no son a lo mejor diseños tan curvos como, ¿cómo explicarlo? Como las casas estas de un tío, ¿no? De los 80s, de los 70s, que eran sillones muy grandotes, ahora son salas pues más cuadradas, ¿no? Más minimalista. El minimalismo, ¿tú estás peleado con el minimalismo o crees que es una forma de reducir y justificar un poco el uso del material? ¿Tú estás Fíjate, peleado con eso? no, fíjate que, por ejemplo, ahí, o sea, ahí sí funcionaron las clases de historia de la arquitectura y del arte, Ajá, ¿de dónde porque sale todo eso ya? la arquitectura es un reflejo del, es un reflejo medible de la riqueza cultural, económica y social de un país o de un entorno, de una sociedad en específico. O sea, por ejemplo, si tú analizas Venecia, cuando Venecia estaba en su apogeo, o sea, era, o el puerto, decían que era la capital del mundo en ese entonces. Y vas a ver que, o sea, era una competición de ver quién tenía la casa más grande. Para empezar, una ciudad flotante en 1500, pues es una locura, o sea. O Tenochtitlan, sea, ¿no? ¿sí me explico? O sea, para empezar. Entonces, se mide siempre a través de la arquitectura, que tan puede ser tan ostentosa. Hay, de acuerdo a los recursos que tiene la ciudad. Esto te hablo en temas de una población, ¿no? O sea, y eso se repite en Florencia, en Venecia, lo vas a repetir, por ejemplo, en los imperios de China, en los imperios de Japón, ciudades, o sea, Hay un país que vi palacios. apenas que se veían como muy hasta de cuento, ¿no? Que son estructuras sin alguna forma, o sea, que parece que se estaban quemando como si fuera fuego. No recuerdo el país. Sí, Malasia, creo sí, que en era, ¿no? Malasia Ajá. tienen algunas edificaciones así, pero eso es más como un hito arquitectónico. Ajá, no es, o sea, digo, le va bien, pero no es o sea, es como una obra privada. Entonces, Sí, no es como No es como parte de un proceso como... que a social, final no. de cuentas cae en Ujú. lo que decíamos, ¿no? De la identidad de un lugar, Sí, puede medirse con eso, ¿no? Sí, Que tú, claro, pues, ajá. digo, Sí. ves no solamente puede, yo creo que es refleja... Pero entonces, ¿por qué a lo mejor, bueno, es que Dubái podría ser a lo mejor un ejemplo, ¿no? No es tan ostentoso, pero lo ostentoso está en el tamaño de sus rascacielos, ¿no? O sea, podría ser ahí. Ujú. O sea, muy sencillo, o sea, a ver, o sea, Dubái. O sea, Dubái es el ejemplo más claro actual. O sea, Dubái hay taxis que se manejan sin gente. Es una ciudad que es 99% certificada con el tema de LED. O sea, no genera monóxido de carbono, me parece. O sea, es limpia, emisiones de carbono. Entonces, tenemos el tema de que no ocupan tanta energía, tiene sus paneles solares, o sea, es la primera ciudad contemporánea moderna. O sea, o sea, es Dubái, o sea, y tiene los edificios más, es más, tiene, o sea, entendieron bien los políticos, por decirlo así, de Dubái, que dijeron, tráiganse los 10 mejores arquitectos del mundo y que nos hagan una obra cada quien en la ciudad, que uno haga un museo, que uno haga una mezquita, que uno haga esto. Los contrataron, están ahí. Entonces, están formando hitos arquitectónicos, se pueden dar, o sea, no nomás uno, 10, para que los puedan atraer, ¿no? Ahora, esto sí se ve y es medible con el tema de que es una ciudad, no puedo decir que es una ciudad rica porque a lo mejor no hay una igualdad económica, pero sí tienen el dinero suficiente para mostrarle al mundo cómo es una ciudad contemporánea, moderna, ¿no? Entonces, así eso mismo fue Estados Unidos, o sea, tenía todas sus ciudades que crecieron con el acero de una manera repentina, Nueva York, Chicago, o sea, y esto se repite en todas. Digo, aquí en México no es la excepción. Tenemos Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México.
todo el país no es así, pero sí tenemos nuestros puntos dentro de México que son distintos. Inclusive Cancún hay unas partes que si tú vas, pues no te sientes en México, ¿no? O sea, está totalmente distinto arquitectónicamente y está agringado. Los Cabos está igual, algunas partes, ¿no? Entonces, algunas son privadas y otras son públicas. Ujú. Y el minimalismo, ¿tú dirías que cae en qué? No, bueno, pues O sea, ¿qué pasa con el minimalismo? Creo que de un tiempo para acá hasta creo que está mal conceptualizado. No sé si represente justo lo que mencionas, ¿no? De que sea una medida materializada de cómo está progresando la humanidad en cuestión de riqueza cultural, económica, social, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, básicamente yo podría decir que el minimalismo surge, habría que indagar más, pero para mí sería que el minimalismo surge de una desaceleración económica a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no era tan llamativo el tema del minimalismo, y este surge pues porque no hay dinero. O sea, después de una guerra no hay, o sea, no hay, el Estado no tiene los recursos y tú tienes que hacer ciudades. Entonces la respuesta de los arquitectos es hacer todo limpio, formas puras. O sea, ahí es donde empiezan a hacer el minimalismo. O sea, realmente empieza a construirse como una respuesta a una necesidad básica de tener las cosas más elementales, sin opulencia o ostentosidad, que pues ya no había de dónde, Y ahorita, de ¿crees dónde que ya se construir. cambió? Sí, Incluso pues creo que hasta si no es minimalista, no se resignificó, ¿no? Sí, sí, y pues, o esto sea, me pues, regresa. pues, realmente es como un marketing. O sea, al final del día te están vendiendo una construcción, este, pues más sencilla, más barata, y no te dicen, no te dicen que es barata y sencilla, te dicen, no, pues es minimalista, ¿no? Sí, la gente se deja llevar, incluso hasta cosas de diseño con Apple mucho suele explotar esto. O sea, sé que a lo mejor quien lo aprovecha de verdad la herramienta del ecosistema de Apple, dice, güey, yo la neta creo que antes era, antes era muy escéptico, ¿no? A este ecosistema. Ya cuando lo pruebo digo, bueno, está práctico, ¿no? Que no se te trabe, que encienda muy rápido y ahí. Pero la verdad el diseño creo que está muy mal presentado y a veces hasta la gente se deja llevar. O sea, yo diría que incluso hasta la gente fanboy de Apple no es tan fan del minimalismo. O sea, se dejan de llevar. No es pintar todo de beige, ¿no? Sí. Ujú, exacto. O sea, es que el minimalismo cae en lo frío. O sea, en México, por ejemplo, o sea, el minimalismo real es frío, o sea, o sea, en México no funciona el minimalismo como tal, porque el minimalismo habla de formas puras, habla de menos es más, valga la redundancia. Entonces te dice un muro de concreto, no la planes, o sea, no lo pintes, es un muro de concreto. O sea, no tienes por qué ponerle recubrimientos. Entonces embellece una arquitectura con elementos primarios: madera, acero, cristal, concreto, punto. O sea, no puedes poner, o sea, digo, no es que no puedas, o sea, lo puedes hacer. Tiene su chiste también, o sea, configurar ese tipo de construcciones con elementos, o sea, no es tan fácil. Que sea funcional tampoco es tan fácil. Entonces, funciona para países donde valoran un poco la espiritualidad, la serenidad, o sea, y no va para todas las culturas. Hay culturas que son muy frías, los nórdicos, Japón, eh, y algunas personas salpicadas en todo el mundo que realmente les atrae y lo entienden, porque el minimalismo quizás es muy pocos elementos, pero los pocos elementos que hay son pero muy finos. O sea, quizás es una una mesa de 4 patas, y en vez de 4 patas le ponemos 2. El diseño se va a ver muy minimalista, muy limpio, y la madera va a ser de un cedro traído de Noruega, ¿no? Entonces, en eso radica el valor auténtico del minimalismo.
Aquí en México no tenemos nada de eso, o sea, es que no, o sea, cuando vas a comprar una casa, vas a una casa con agentes inmobiliarios y te dicen, la casa minimalista, o sea, porque es blanca y tiene negro, o sea, pues no, güey, Te eso lo no, o vendieron sea, sin aplanar, ¿no? entonces es el discurso, ¿no? Entonces eso aquí no funciona. En México no tenemos bueno, diríamos que tenemos un minimalismo, pero sería un minimalismo tropical mexicano. O sea, no hay manera que el minimalismo y el mexicano no se llevan, no conviven. O sea, Sí, no hay aparte manera. la naturaleza del mexicano es colores, un Sí, chingo claro, de texturas. cosas, O texturas. sea, el quien más o menos reinterpretó el minimalismo, pero creo que pudo haber sido Barragán, que hizo un mexicanismo colorido, con colores, porque también el minimalismo es la ausencia del color, o sea, es monocromático. O sea, el verdadero minimalismo es monocromático, porque inclusive la saturación de colores o sea, está de más, o sea, no la necesitas, pero no para todas las personas les funciona, o sea, no a todos les queda. Y en México yo creo que no, nosotros nos gusta mucho el color, los contrastes, las texturas. O sea, no hay o sea, no creo que haya personas, este, o una población muy grande en México que sea fanática del minimalismo puro, no. O sea, ellos realmente consumen un, una idea, distorsionada del Sí, minimalismo. nos lo vendieron mal, ¿no? Bueno, no sé si tú tengas alguna. Sí, nada más para cerrar, perdón, no puedo dejar de hacer esta pregunta. Si tuvieras, eh, nosotros tenemos 24 y 26 años y pudieras regresar más o menos unos 10, 12 años atrás, ¿qué harías las cosas diferentes? ¿Qué harías? Para los que me están escuchando, que la mayoría de nuestro público está por nuestra edad más o menos, eh, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué deberían de estar haciendo? Más si se quieren dedicar a algo parecido a la arquitectura. Bueno, yo las personas que trabajan conmigo, todos los arquitectos que son más jóvenes, lo primero que les digo es, tú mídete, o sea, trata de medirte, o sea, no de afuera hacia adentro, porque algo con lo que batalla el arquitecto es de que es medible con los profesores, que quizás los maestros te califican, o sea, no ven tu trabajo, no lo pueden entender, tienes que a lo mejor clientes que tú les quieres vender una idea y no te la compran porque no la entienden, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, yo les diría, o sea, sigue ahí, esfuérzate, o sea, no claudiques con un no, o sea, te van a decir no. O sea, por ejemplo, dice, no sé, de los 20 a los 25 años, 5 años, 4 años, estuve haciendo proyectos de construcción en donde hacía un proyecto ejecutivo a la semana, que eso es muchísimo trabajo. O sea, un proyecto ejecutivo a la semana es muchísimo. O sea, en la universidad haces un proyecto ejecutivo o sea, por materia en 6 meses. Aquí lo hacía yo uno semanal, digo, eran pequeñitos, de casa habitación, este, y no se construían, no se construían, no se construían, no se construían, no se construían. Y, por ejemplo, me llegaron a pagarlo el proyecto y se lo daban a otro arquitecto para que lo construyera, ¿no? Había unos que hacía hasta en 15 días. Pero básicamente, volvemos a lo mismo, todas esas planas, cuando tienes la oportunidad que se junta el tema de la suerte, cuando estás preparado, se cruza la oportunidad y tú traes una historia de hacer un montón de proyectos. Pues inclusive me acuerdo que reciclé uno, y dije, no, pues o sea, queda, no sé qué modificar 2, 3 cosas y vámonos, ¿no? Entonces lo entregas o sea, lo haces muy rápido y ganas el proyecto porque pues, es muy eficiente y te dan la obra y ahí empieza. O sea, al final del día sería como, o sea, no quites el dedo del renglón, o sea, aunque te digan no, te han diciendo muchas veces y tú sigues intentando, o sea, y va a funcionar, o sea, llega un momento en que se van a dar las cosas, pero
yo creo que algo más importante que también platicamos en la tarde era de que tú mismo tengas una meta, o sea, contigo mismo, y que tú digas, yo quiero, pues estábamos hablando de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, de que él es una persona que él se comprometió consigo mismo para alcanzar un objetivo. Ya hablábamos, por ejemplo, de la vez que le puso una coca en una entrevista y pues, una coca, ¿qué te puede...? Digo, o sea, en términos mundanos para cualquier ser humano promedio, o sea, la coca pues no representa algo ofensivo, ¿no? Como lo escribió. En otra declaración, él tiene un accidente, deshace un coche, 3 horas después está jugando un partido en la Champions. O sea, después de haber chocado 3 horas antes, o sea, se va a jugar. Entonces, ¿qué tan comprometido estás contigo mismo para poder alcanzar tus propias metas? Porque va a haber accidentes, te van a poner una coca, te van a invitar a unos drinks, te van a decir que no, un cliente. O sea, ¿qué tan comprometido estás contigo para alcanzar tus objetivos? O sea, eso es algo muy, muy importante. Que cada uno, o sea, debe tener una plática consigo mismo para decir a dónde quiero llegar y qué es lo que estoy dispuesto a hacer para realmente llegar a ese lugar. Si tú nunca tienes esa plática, vas a tener muchos años y vas a decir, pues yo quise ser eso, pero nunca lo hice, ¿no? Y que apuntes muy alto. O sea, si tú apuntas muy, muy, muy alto, a lo mejor no llegas, ojalá llegues todos, ojalá todos podamos alcanzar todos nuestros sueños. A lo mejor no llegas muy, muy alto, pero vas a estar muy cerca o vas a estar mucho más lejos que la media que no se hace estas preguntas. Porque al final el compromiso para que uno realmente pueda lograr cosas importantes en la vida de cada uno es comprometerse con uno mismo. Muy bien, muy profundo. Pues estuvo buenísimo el capítulo. Te agradecemos de nuevo por estar con nosotros. Eh, los capítulos que nos gustan tanto, siempre tenemos el compromiso de repetir, porque hay muchas cosas que también nos gustaría volver a retomar, ojalá y del futuro. Les agradecemos muchísimo a los que se quedaron hasta el final y siguen nuestras redes y por aquí ponemos las del Arqui igual, si quieres dar algún mensaje, promocionar justamente. Bueno, si quieren contratar a un buen arquitecto, pues ahí en los comentarios nos pueden llamar, los asesoramos. Gracias. Gracias. Bye.